Bien, el tema de reproducción es bien importante dentro de lo que es la biología, porque es una característica de los sistemas biológicos o vivos que permiten la continuidad de la especie. La reproducción en sí presenta dos tipos, que es la asexual y la sexual. Y las características de la reproducción asexual que vamos a abordar consisten en que precisamente esta característica permite la continuidad de la vida, heredando las características de un organismo a otro de manera idéntica. Solamente participa un solo organismo y la información genética es igual, es idéntica de lo que es la célula o el organismo padre o madre y que va a heredar a sus descendientes. Los tipos de reproducción asexual que presentan los organismos dependen del tipo de células que presentan, ya sea procariontes o eucariontes. En el caso de procariontes, la reproducción asexual se llama fisión simple y en eucariontes hay varias modalidades que son gemación, esporulación, fisión binaria, regeneración y propagación vegetativa. Y estas en particular tienen un proceso especial que se llama mitosis. La fisión simple en procariontes, o sea, en bacterias, se lleva a cabo cuando se duplica el ADN y se separan de manera equitativa lo que son los organelos, la materia que está en el citoplasma, los compuestos bioquímicos y se separan finalmente nada más de una forma muy simple. Por eso se llama fisión binaria o simple. Aquí podemos apreciar mejor, ya con esta fotografía microscópica, cómo las células cuando alcanzan su maduración, en lo que es el ciclo celular, llegan a un punto en que duplican su ADN en la fase S y posteriormente se van a separar. Esto ocurre de manera muy simple en bacterias que son organismos procariontes. Ahora, ya lo que es la reproducción asexual en organismos eucariontes se va a llevar de varias formas, como habíamos citado. Por ejemplo, la gemación es la formación de gemas o yemas a partir de ya sea una célula, como es el caso de levaduras, que son hongos unicelulares. Aquí podemos apreciar en la imagen cómo la levadura genera una yema que pues se va a separar completamente de lo que es la célula madre y va a formar otra levadura pequeña que va a entrar a su ciclo celular. Ahora, ya en organismos pluricelulares vamos a encontrar que el organismo, como es el caso de esta hidra, que es un animal unicelular de vida acuática, va a formar una protuberancia que va a ir creciendo constantemente y va a formar una gema o yema de crecimiento que posteriormente se va a separar de este organismo madre. En el caso de la esporulación, que es otro tipo de reproducción asexual en organismos eucariontes, vamos a ver que se van a formar esporas y ya se van a formar ya sea en hongos y en plantas, desde lo que son plantas inferiores, que se llaman, por ejemplo, musgos o helechos, y mencionaba yo en el caso de los hongos también va a formar esporas. Ahora, en el caso de bacterias que son organismos procariontes también se van a formar esporas y van a hacer unas estructuras de protección para la célula misma. Hay el caso de fisión binaria en organismos eucariontes y se va a llevar a cabo en animales unicelulares, como vemos aquí en las fotografías microscópicas. Estos organismos son protozoarios y tienen la forma de reproducirse a través de la fisión binaria. Como vemos, un organismo llega a su madurez a través de la fase G1 y cuando ya alcanza la duplicación de ADN y fase G2, se duplica a través de mitosis y se forman dos individuos semejantes. Esto se le llama fisión binaria. Como vemos, estos paramecios, que son animales unicelulares, están realizando fisión binaria.
Por otro lado, hay otro proceso que se llama regeneración, en donde si se llega a fragmentar a un organismo pluricelular, cada fragmento va a formar a otro organismo de manera independiente, de forma de regeneración, a través de la regeneración, como es el caso de la planaria, que es un gusano plano, que puede regenerar si se le parte en varios segmentos, como vemos, y cada segmento va a regenerar la otra parte que le falta. En el caso de la propagación vegetativa, esto aplica para el caso de las plantas, en donde a partir de un pedazo, una porción o un fragmento de esta planta se pueden producir nuevos organismos y se les llama estolones o hijuelos. Si ustedes han visto luego que llegan a sembrar en la tierra algunos pedacitos de alguna planta, no sé, su mamá o sus abuelitas, y esto va a generar la propagación de estas plantas, por ejemplo, los rosales. Ahora, en todo este tipo de reproducción asexual en eucariontes se lleva a cabo a través de un proceso que se llama mitosis. Como ya se había mencionado en lo que es el ciclo celular, se va a originar pues ya en nuevas células a partir de las células madres. Y entonces en este caso se va a poder dar la continuidad de la especie celular y del organismo pluricelular. Ahora, esta mitosis presenta 4 fases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a ir viendo cada uno de estos procesos, cómo se lleva a cabo. Bien, entonces la mitosis, como ya mencionábamos, es el proceso de reproducción asexual a nivel celular y se va a llevar después de que se realizó la interfase. Las células ya preparadas con su ADN duplicado van a entrar al proceso y se van a convertir en células hijas al final de este mismo proceso. Decíamos, tiene 4 fases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y al final va a haber una separación de todo el contenido celular que se le llama citoquinesis para llevar a cabo este proceso y dar origen a 2 células hijas. Ahora, va a haber ciertos eventos que se llevan a cabo en cada uno de estos procesos. Como vemos en el esquema, es un proceso que está dividido en estas fases que mencionábamos, pero en la realidad se lleva a cabo de manera continua. Solo se han separado de esta manera por cuestiones didácticas. Entonces vamos a ir explicando qué sucede en cada uno. Antes que nada tiene que hablarse que el ADN que se duplicó en la célula eucarionte, pues ya cuando va a entrar a mitosis, va a condensarse formando estructuras que se llaman cromosomas. Y los cromosomas están formados por cromátides, que son estructuras alargadas, como vemos aquí en el esquema. Esta estructura alargada clarita es una cromátide y esta otra más oscura es otra cromátide que están unidos por algo que se llama centrómero, todo en conjunto. Ahora, esta estructura denominada cromosoma se va a hacer evidente ya cuando va a empezar la mitosis y se va a condensar el ADN formando estas estructuras que parecen una X, si se fijan. Ahora, esto va a llevarse a cabo en la profase. Precisamente en la profase, como decía, el ADN que está en el núcleo se empieza a condensar y forma los cromosomas. También lo que va a suceder es que se va a formar el uso mitótico a partir de esas estructuras que habíamos mencionado antes, que se llaman centriolos, y van a formar una especie de filamentos proteínicos en donde se van a enganchar estos cromosomas que se están condensando para poderse repartir después al final de la mitosis. También va a haber un evento que es importante para liberar a los cromosomas y que se llama disolución de la membrana nuclear. Entonces, lo más importante que sucede en la profase es la condensación de los cromosomas, la formación del uso mitótico y la disolución
de la membrana nuclear para que queden libres los cromosomas. Entonces, esto caracteriza a la profase. Ya cuando se condensaron los cromosomas y se engancharon cada uno en los filamentos del uso mitótico, lo que va a suceder es que se van a alinear o a organizar estos cromosomas en el plano ecuatorial de la célula, esto es, en la parte media celular. Es muy característico esta fase, se llama metafase, y en lo que son las tinciones y fotografías microscópicas se puede ver perfectamente los cromosomas en la parte media de la célula. Posteriormente a la metafase viene la anafase. Y esta consiste en la separación de cada una de las cromátides cuando se fisiona lo que es el centrómero y empieza una migración de estas cromátides hacia lo que son los polos de la célula. Entonces las cromátides se escinden por el centrómero y migran en sentidos opuestos hacia los polos. Esto es la anafase. Posteriormente a la anafase viene la telofase. Ya cuando los cromosomas, bueno, más bien las cromátides, cuando llegan a los polos opuestos de la célula, se empiezan a descondensar, otra vez en forma cromatina, se disuelven los filamentos del uso mitótico y se empieza a formar de nuevo la membrana nuclear rodeando a lo que es la cromatina. Entonces, si se fijan, la telofase es el proceso inverso a lo que es la profase, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la telofase? Las cromátides se descondensan, el uso mitótico se disuelve, la membrana nuclear se vuelve a formar, la célula se comienza a estrangular por la parte media. Y finalmente, cuando ya termina la telofase, viene la citoquinesis o citocinesis, que es precisamente el estrangulamiento de la célula por la parte media en el caso de células animales, y en el caso de células vegetales se forma una pared celular en medio, un tabique de separación, y se separan completamente las células hijas. Entonces, aquí en este momento ya terminó lo que es la reproducción celular por mitosis, resultando dos células hijas idénticas, que son muy semejantes, idénticas en cuanto a lo que es el ADN de la célula madre. Y van a entrar estas células al ciclo celular. Bien, ahora estos esquemas ya no son esquemas, son fotografías con tinciones, con microscopios muy potentes, en donde se pueden apreciar estas cuatro fases. Por ejemplo, aquí vemos en lo que es la imagen A, la profase donde se están condensando los cromosomas y se está formando el uso mitótico. En lo que es la fotografía B, vemos a los cromosomas que ya se alinearon en el plano ecuatorial de la célula. En la fotografía C ya se está dando la separación de estos cromosomas a nivel de sus cromátides y están migrando hacia los polos. Esta sería la anafase. Y finalmente tenemos la separación de las células, precisamente disolviéndose el uso mitótico, descondensándose de nuevo el ADN y formando su membrana nuclear. Entonces, esto es profase, metafase, anafase y telofase. Bien, esta imagen también es una fotografía microscópica y podemos ver que las células están en diferentes estadios de la mitosis. Por ejemplo, aquí estamos viendo una profase, otra profase, aquí estamos viendo una anafase, otra anafase tardía o telofase temprana. Y si se fijan, entonces las células son independientes en cuanto a la reproducción por mitosis. Aquí también vemos en esta imagen, en esta fotografía, metafase, anafase,
anafase tardía, telofase, profase, profase tardía, esa sería una profase temprana, esa sería ya una profase media. Entonces, esto se ha fotografiado en células de cebolla. Entonces, serían estas las etapas de la mitosis.